Venga, buenas tardes a todas, a todos. Creo que me voy a repetir un poco. Gracias por estar ahí, por aceptar la invitación a esta charla. Gracias, bienvenida, consejera. Muchas gracias, compañera, por estar acompañándonos esta tarde. Gracias a Héctor por no habernos puesto ningún problema. Al contrario, todo facilidades para participar esta tarde en esta charla, que tendría que haber sido ya en marzo, pero bueno, por cuestiones que no se nos escapa a nadie, al final y por los pelos, va a ser hoy por fin. Vale, directamente, no quiero, sé que vamos justos de tiempo, con lo cual directamente voy a dar paso a la compañera, a Melania, perdón, a la consejera, para que haga un poco la introducción de lo que va a ser la charla de hoy. Así que si estás por ahí, compañera, cuando quieras. Muy bien, pues gracias, Iván, gracias, compañero, y sí, mejor compañera, que eso no lo podemos perder de vista nunca. Estamos aquí porque estamos aquí, pero la parte de compañera yo creo que es la que más nos tiene que motivar, sobre todo para estar aquí, precisamente por eso. Así que gracias, Iván, y buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, bueno, quiero agradecer a la agrupación la organización de este espacio de reflexión, sobre todo y principalmente por dos razones, ¿no? Porque se convierte en un acto necesario que nos muestra además, ¿no? o que nos permite tener ese reflejo de la realidad más allá de las redes sociales, de los entornos así como más cómodos, ¿no? Al final hay realidades que las redes sociales no nos transmiten, que parece que están ahí como un poco en el olvido, un poco escondidas, y que tenemos la responsabilidad, bueno, de hacer visibles, ¿no? Y en este caso yo creo que es de agradecer que hayáis puesto el foco precisamente en este tema. Y muestra también, yo creo que por otra parte, el acierto. Nosotros consideramos que viene siendo un acierto, con equivocaciones y con una alta capacidad de mejora, por supuesto, pero sin duda un acierto en la línea de actuación que nos marcamos como consejería, en este caso, el pasado mes de marzo, ¿no? Desde el pasado mes de marzo afrontamos esta situación y esta doble línea de actuación tiene que ver, por una parte, con la atención, ¿no? La atención de la situación extraordinaria y por otra parte, en la gestión ordinaria, ¿no? A la que nos enfrentamos y en la que realmente tenemos que mantener la gestión como consejería, en tanto en cuanto somos personas que atendemos necesidades de personas. La atención a esa situación extraordinaria con la que nos encontramos en marzo nos permitió también afrontar no solo la situación, sino también un poco lo que se nos venía encima, desde la respuesta, ¿no? A la situación inmediata, de inmediata necesidad y a las consecuencias de la pandemia, o sea, lo que nos tocaba vivir en ese momento, de ahí que se pusiesen en marcha algunas medidas en aquellas primeras semanas del decreto, una vez se decreta el estado de alarma, y nos permite también, ya ahora con un poco más de perspectiva y con el paso del tiempo, el predecir a lo que nos enfrentamos como sociedad, ¿no? A las consecuencias de esta crisis sanitaria a las que nos vamos a tener que enfrentar como sociedad, ya no tanto ni como gobierno ni como ciudadanos o ciudadanas a nivel individual, sino como sociedad. Y yo creo que eso es uno de los retos a los que nos enfrentamos y que esperemos estar a la altura, ¿no? Nos permite también hilar, ¿no? Con la importancia de ese otro tema que os decía antes, ¿no? Del fortalecer y agilizar lo que viene siendo la gestión ordinaria en el ámbito de lo social. Como un ejemplo de esta importancia, ¿no? De fortalecer y agilizar esa gestión, y a propósito también de la lucha contra la exclusión social, está pues la propia gestión del salario social básico. Ahora, en un momento en el que estamos inmersos en ese proceso de transición, ¿no? y de futura convivencia entre el salario social básico que ya conocemos y el ingreso mínimo vital, sin duda uno de los hitos, ¿no? que hizo salir a flote esta crisis sanitaria, o por lo menos el precipitar, si bien era una medida, como sabéis, que se planteaba como una medida de legislatura, pues se precipitó la puesta en marcha del ingreso mínimo vital, bueno, con los problemas y con las dificultades que eso entraña, pero que está haciendo que todos los esfuerzos conjuntos se pongan en hacer que eso funcione, ¿no? que la gestión de ese ingreso mínimo vital funcione.
Y hablamos del salario social básico y hablamos, pues bueno, de esa importancia, ¿no?, que le damos a la respuesta inmediata, también a la del medio plazo, y el cómo logramos ahora mismo estar tramitando en plazo las solicitudes nuevas, con lo cual eso, después de los retrasos que veníamos en tiempo atrás, hemos logrado eso incluso con pandemia, con lo cual yo creo que eso tenemos que también ser conscientes de ello y que nos puso también el foco en las cuestiones prioritarias. También, pues, otra cuestión que pretendemos agilizar y optimizar sobre todo la gestión, como la lucha contra la pobreza infantil, ¿no? Veis esa línea de ayudas que tenemos que ser capaces de que al fin y al cabo, de que se destinen todo el total de recursos, ¿no? Que no porque las convocatorias lleguen tarde o porque sea muy dificultosa la gestión, haya que devolver parte de ese dinero. Por lo tanto, estamos también en eso. Es importante, y al hilo sobre todo de esta reflexión sobre el salario social básico, ¿no?, y sobre el sistema en su conjunto de servicios sociales, señalar que el propio sistema debe entenderse como de entrada y de salida, y más en una situación como la que nos encontramos ahora, cuando tenemos que, cualquiera de nosotros y de nosotras puede verse en un momento determinado pues entrando y saliendo al sistema. O sea, no sería de extrañar, y así lo demuestra el cambio de perfil, ¿no? Y esto nos lo podrá también, conocedor perfectamente de la realidad y de las dificultades que atraviesan muchas personas en Asturias a día de hoy, pues ese cambio de perfil al que vamos a tener que dar también respuesta. Por lo tanto, nadie está libre o no se puede ver el sistema como un sistema de cierta manera satélite, ¿no?, o que atiende unas pocas necesidades, sino que tenemos como, o sea, se enfrenta el propio sistema a un reto importante de transformación en los próximos años, y no hablo de muchos, hablo del corto plazo. Por lo tanto, hablamos de ese cambio de perfil, y nos lleva también inmediatamente a otra reflexión, a otro de los objetivos que nos marcábamos como consejería al inicio de la legislatura, que era la imprescindible adaptación al cambio social. Ahí tenemos que ser conscientes de que, independientemente de que ahora tengamos que bregar con esta crisis sanitaria, haya COVID o no haya COVID, es imprescindible que como sistema nos adaptemos, seamos capaces de ir adaptándonos al cambio social, un cambio que además, como veis, se produce de una manera pues cada vez más rápida. O sea, de un día para otro cambian mucho las cosas. Para ello, trabajamos en la definición de ese horizonte Asturias Social 2025, que será un marco estratégico que guiará la acción del Gobierno. Pretendemos que guíe, ¿no?, que paute la acción del Gobierno durante los próximos años, y que incorporará pues, criterios que nos ayuden también a trabajar alineados pues, precisamente con las conclusiones, ¿no?, de este informe AROPE, que nos va a detallar esto posteriormente, y con otro tipo de instrumentos, ¿no? Por eso nuestra intención es que incorpore elementos que tienen que ver con la calidad, con la evaluación, para ser realmente conscientes, para que la sociedad asturiana pueda ser consciente del impacto, ¿no?, que tienen las políticas sociales que ponemos en marcha. Yo creo que eso es importante, y se hace más importante en momentos como este, en los que es imprescindible el conocimiento, ¿no?, del retorno de toda la inversión social, es imprescindible sobre todo para combatir el discurso de la derecha. Yo creo que ahora, si hay algo sensible o un sistema sensible al discurso de la derecha, precisamente es el de la política social. Tenemos que estar preparados para responder, ¿no? Trabajamos en ese sentido, y trabajamos también con la intención de fortalecer, de hacer un sistema fuerte y sólido y sostenible a lo largo del tiempo, ¿no? Lo haremos de la mano de las entidades sociales. Ahí esto también estamos trabajando con la mesa del tercer sector en la definición, ¿no?, y en el diseño de lo que tiene que ser ese horizonte Asturias Social 2025. De la mano del tercer sector, ¿por qué? Porque entendemos que son entidades que conocen perfectamente la realidad y las dificultades y las expectativas, ¿no?, a las que tenemos que dar respuesta, y lo haremos también sin perder de vista, que yo creo que eso también es importante señalarlo, y tenemos que posicionar también la política social en ese marco de reconstrucción. O sea, hablamos ahora de planes de reconstrucción y bueno, podíamos pensar que no tiene nada que ver con nosotros, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos la oportunidad, y tenemos que aprovecharla, de situar y de posicionar lo imprescindible de las políticas sociales en ese plan de reconstrucción y vía financiación europea. Ahí estaréis
conmigo en que es necesario el que aparezca lo social, ya no tanto las políticas de inclusión como las políticas de atención a la dependencia, como las políticas de atención a la infancia, o sea, todo lo que supone el sistema de servicios sociales, tenemos que ser capaces de posicionarlo en estos planes de reconstrucción. Por tanto, compartiremos ese análisis, esa reflexión y la capacidad de propuesta con el tercer sector, con todos los agentes implicados para dotar a Asturias, o sea, el objetivo para dotar a Asturias de la respuesta, ¿no? De la capacidad de respuesta a las necesidades de hoy y para dar también capacidad de responder en los próximos años, ¿no? En el medio plazo. Yo creo que ahí tenemos todo un reto por delante, sin duda un desafío. Y como ya planteaba, yo creo que fue en el mes de abril en el grupo de trabajo que teníamos en la Junta, ¿no? Que iba analizando la gestión de esta crisis sanitaria, tenemos además una gran responsabilidad. Al fin y al cabo, de las decisiones que tomemos en estos momentos, pues van a depender muchas cosas en el medio plazo y por lo tanto tenemos que ser capaces de, como os decía, de estar a la altura, ¿no? Yendo ya, porque si no ya veis que ahora desde que me dan tanto micro, que siempre digo lo mismo, pero desde que me dan tanto micro me vengo arriba y no callo. Y además yo creo que está bien que esto profundice en el informe AROPE, porque nos muestra también esa realidad, ¿no? Que os decía que nos ayudáis hoy con esta jornada a visibilizar. Paso ya a presentar, a indicaros, ¿no? Que la Unión Europea se utilizaba, ¿no? Se utiliza el concepto de exclusión social para abordar esas situaciones de pobreza, desigualdad, vulnerabilidad y marginación de segmentos de su población, y se refiere a la falta de participación plena en la vida social, económica y cultural. Y para la medición de pobreza y exclusión social se utiliza como referencia ese indicador AROPE de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, un indicador que agrupa 3 componentes. Hugo tiene ahí el iPhone a todo. Como os decía, el indicador agrupa 3 componentes o subindicadores que miden pobreza, carencia material y baja intensidad de trabajo en el hogar. Sin duda, 3 elementos que nos preocupan y nos ocupan como gobierno y en los que, vamos, la radiografía del último informe, pues sin duda, no lo podemos dejar ahí a un lado, bueno, un informe más, ¿no? Sino que lo tenemos que tomar como referencia porque los datos o las tendencias, si no lo queremos tomar en su literalidad, pero sí que esas tendencias son de preocupar y son de preocupar porque si hablamos de inversión social y en Asturias se ha mantenido, ¿no? Hay otros indicadores que nos sitúan a la cabeza en inversión social en el conjunto del Estado, pues el por qué, ¿no? A veces aquí nos preguntamos, o sea, esta inversión, el cómo tenemos que ser capaces, a lo mejor, pues eso, a lo mejor de adaptarnos, ¿no? Al fin y al cabo, toda esa inversión que se viene realizando, no por este gobierno, sino por los que nos precedieron, debería tener otro impacto. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo, ¿no? Para tener esos datos y cómo tenemos que abordar la respuesta a la situación que describe, por ejemplo, este informe AROPE, ¿no? Yo creo que en eso estamos y la verdad es que aunque pues, la gestión de lo extraordinario, hay que reconocerlo, nos lleva tiempo, porque nos lleva su tiempo el día a día y más ahora cuando a pesar, ¿no? de las medidas que se tomaron y a día de hoy, mañana, como sabéis, vamos tomando las medidas en función un poco de la evolución de la situación, se mantiene a día de hoy el sistema de servicios sociales funcionando, con lo que ello conlleva y con los riesgos que ya veis la situación epidemiológica como está y evidentemente pues afecta también al funcionamiento habitual de los recursos. Pero no perdemos de vista, porque yo creo que esa es nuestra responsabilidad, no perder de vista pues esa alarma, ¿no? Y esa atención que tenemos que poner en informes como en este caso como el AROPE. Y para ello, qué mejor que contar con Héctor, que bueno, yo aquí tengo toda la biografía y te la voy a soltar toda, ¿eh? Porque a ver, aunque seamos así como un poco, que estemos así como en confianza, oye, esto merece su presentación. Y Héctor, bueno, nació en 1981, que ya llovió, de cómo nos encontrábamos, cómo nos encontramos el país cuando nacimos, los de esta generación. Ha estado vinculado siempre, eso ya lo conocéis todos y todas, a las iniciativas comunitarias de los barrios en los que ha residido, impulsando en todos ellos
proyectos de vocación social con trasfondo solidario y transformador, y yo creo que esa es una de las características, ¿no?, que define a Azorcolunga. Yo creo que es esa, ¿no?, esa capacidad de transformar, de innovar y de estar siempre pensando un poco más allá. Y eso, pues el apoyarse en personas así, la verdad que para las administraciones públicas viene siendo cada día más fundamental. Ahí tenemos que reconocerlo. Podíamos pensar que era trabajador social, ¿no?, de formación, o que tenía ese origen así ya en esa parte, porque bueno, y conocemos y probablemente nos acompañáis hombres y mujeres que vengáis de estas trayectorias de esta formación previa, pero sin embargo cursó estudios de filología hispánica y con 22 años fue coordinador del programa de ocio nocturno abierto hasta el amanecer. Yo creo que eso también casi todos y todas lo recordaremos como una iniciativa que se situó a nivel, vamos, a todos los niveles como referente, ¿no?, en un momento en el que además Gijón despuntaba precisamente por esa calidad, ¿no?, de los servicios públicos, con lo cual, y de ser innovadores en muchas en esa propuesta, ¿no?, en esa capacidad de propuesta de respuestas nuevas a situaciones y a momentos nuevos. Ahí tenemos que tomar también ese pulso, ¿no? Entre los años 2005 y 2010 vivió en Barcelona, este guaje tiene mundo, algo de mundo, ¿eh? Y fue técnico del área de juventud y responsable de comunicación, participación y ticket de la Fundación Marianao, entidad sin ánimo de lucro con más de 35 años de labor que desarrolla proyectos socioeducativos al servicio de la comunidad con la finalidad de promover el desarrollo personal y comunitario en Sant Boi de Llobregat y el Baix del Llobregat, con lo cual, bueno, otra experiencia en un entorno diferente, pero que seguramente comparte muchas de las necesidades de respuesta que vivimos aquí en Asturias. Y en el año 2011 empieza esa aventura nueva al dirigir Mar de Niebla. La Fundación Mar de Niebla nace en el año 2004, ya estaba así, ya había nacido, ya iba avanzando, ya había dado sus primeros pasos en el barrio de la Calzada, con la intención principal de generar proyectos de interés social en la ciudad de Gijón, y asistían en aquel año 2004 unas fuertes convicciones encaminadas a hacer protagonista a la persona, a creer en su potencial, a acompañar, a ayudar, pero siempre respetando la dignidad de cada persona en lo individual, ¿no? El cometido de Mar de Niebla es trabajar con niños y niñas, adolescentes, jóvenes, familias, adultos, con el barrio, en definitiva con el barrio, que yo creo que eso es una parte importante del éxito de Mar de Niebla, y de las personas que día a día luchan y creen que la comunidad multiplica y el individualismo divide. Creo que ese mensaje tiene que ser machacón. Yo, bueno, con los que tenemos esos lenguajes más o menos que ya empiezan a entender esa parte colectiva, ¿no?, o que no estén ahí tan encerrados, viene siendo fundamental, y cada día que pasa vas viendo lo que se ve. En 2015 fue reconocido con el premio Fundación Princesa de Girona Social por una trayectoria de emprendimiento continuada, coherente y comprometida, por lo cual, imagínate, ya lo tenemos, ya, vamos, una joyina. Tenemos aquí a esto que ya hay como una joyina. Y en la actualidad es presidente de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, tesorero de la Red de Entidades Comunitarias OIQUIA, miembro de la Junta Directiva de la Red Española de Aprendizaje, Servicio, voluntario de Oxfam Intermón, y colabora y asesora a entidades sociales, con lo cual una trayectoria y un bagaje que hace de esto pues un referente, ¿no? Yo creo que en Asturias, si alguien conoce bien la realidad de Asturias, esa realidad que a veces no se hace tan visible, es Azorcolunga, y de ahí, ¿no?, que también formase parte del comité de expertos del Principado de Asturias que afrontaba la desescalada, ¿no?, en el mes de abril, mayo, ese plan de desescalada. Con lo cual, no me voy a enrollar más, pero merecía esa presentación. Y cuéntanos, Héctor, ponnos ahí blanco sobre negro la realidad, esa realidad del informe AROPE, a la que no podemos dar la espalda y a la que desde la Consejería pretendemos dar respuesta, y sobre todo no parcheando, porque eso también lo digo muy habitualmente, que el parcheo no nos vale de nada, y que por lo tanto tenemos que buscar soluciones de continuidad, como puede ser y como está llamado a ser ese Horizonte Asturias Social 2025, que trabajaremos conjuntamente con todos los actores implicados. Así que, Héctor, tienes la palabra. Muchas gracias.
consejera Melania, nunca me habían presentado con tanto detalle. Pero no, muchas gracias. Al final, bueno, de toda la presentación que habéis hecho, simplemente ha coincidido que he estado en espacios con gente con muchas ganas de cambiar y de hacer cosas y he aprendido muchísimo, ¿no? Y en base a ese aprendizaje, pues intentar socializar todo eso y al servicio del bien común, ¿no? Que creo que al final es un elemento muy importante, ¿no? Con los tiempos que corren. Así que muchas gracias. Muchas gracias también a Fernando y al Partido Socialista de Oviedo no por invitarme, sino por organizar pequeñas ventanas como esta, ¿no? Al final es tremendamente importante abrir pequeños espacios de reflexión donde poder partir de la evidencia para pensar en qué está pasando, qué ha pasado para que estemos como estamos y qué caminos se podrían recorrer para cambiar las cosas, ¿no? Que al final yo creo que todas las personas que se vuelcan desde distintos entornos, bien sea desde la militancia en un partido como es el foro de las personas que estáis aquí, o bien sea desde la participación social dentro de la sociedad civil organizada, pues lo que buscas realmente es transformar en un ejercicio de generosidad para dejar un mundo mejor del que nos encontramos, ¿no? que al final ya es una tarea muy difícil. Yo voy a intentar ser muy ordenado en la explicación, entonces voy a compartir un PowerPoint, ¿vale? Para poder autoconducirme en la explicación, porque tiendo a irme bastante por los cerros de Úbeda, ¿vale? Y así, si Fernando me pasas el anfitrión para poder compartir pantalla, que te lo había devuelto por si había gente que tenía que entrar, así puedo compartirla y lo vamos viendo. Bueno, lo primero para contextualizar toda la explicación que... Aquí está. Toda la explicación que voy a dar. ¿Se ve correctamente? ¿Sí? Vale. Bueno, lo que estamos viendo es una foto fija o lo que vamos a ver, sobre lo que vamos a profundizar, es una foto fija que todos los años, desde la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, en base a ese indicador, como explicaba Melania, que europeo, pues intenta marcar cómo va la tendencia de la situación de la pobreza y la exclusión social en el conjunto de Europa, en sus estados, y luego más concretamente dentro de lo que sería las distintas autonomías, ¿vale? Claro, antes de que presentáramos este informe, había un factor de riesgo importante, y es decir, el informe se sustenta en unos datos muy concretos que son en la encuesta de condiciones de vida que realiza el INE en el año 2019, ¿no? El informe que estamos viendo ahora corresponde a los datos de 2019. Y bueno, todos somos conocedores de lo que ha pasado a partir de marzo y podía quedar muy desdibujado el informe ante una realidad que pudiera distar mucho de lo que está ocurriendo ahora mismo, ¿no? del presente. Pero sí que aporta una información muy importante porque primero nos da un punto de partida que nos va a ayudar a entender y que nos ayuda a entender muchas de las cosas que han pasado durante estos meses de estado de alarma, de confinamientos, de pandemia. Y no solo eso, sino que nos da una perspectiva longitudinal que nos permite tener una proyección hacia una cuestión que es más sistémica de lo que nos imaginamos, ¿vale? Porque al final nunca hemos podido sacar pecho en torno a los datos de exclusión y pobreza, porque siempre han sido porcentajes realmente bastante significativos. Lo que ocurre es que frente a la pandemia del COVID todavía no tenemos vacuna y estamos intentando ver cómo gestionarlo, pero sí que socialmente, frente a la pandemia de la pobreza, estamos excesivamente vacunados, ¿no? Y ante muchos datos que tendrían que hacernos reaccionar como sociedad, pues nos quedamos muy aletargados, ¿no? Y por eso es muy importante conocer los datos, sobre todo desde esa perspectiva de darnos cuenta que no son hechos puntuales, sino que son cuestiones muy sistémicas, ¿vale? Y además es muy interesante porque el informe AROPE se viene recogiendo datos desde hace más de 10 años, entonces podemos también ver ligeros contrastes o imaginarnos distintas situaciones. En el año 2008,
en el año 2008 la situación de crisis que se vivió en el país pues provocó una pérdida de Producto Interior Bruto, como podemos ver en el gráfico que se proyecta, ¿no? Que fue no fue tan de golpe, ¿no? Sino que fue más prolongada a lo largo de los años. Y paralelamente, según se iba perdiendo el Producto Interior Bruto, se iba incrementando el índice de pobreza severa que teníamos en el país. Cuando se empieza a recuperar el Producto Interior Bruto, la correlación que se da entre la recuperación y la reducción de pobreza severa no es correlativa. O sea, esto que nos demuestra que muchos informes, no solo los de AROPE, sino los de Oxfam Intermón o los informes también que hace FOESA, Cáritas, nos demuestra que cuando existen contextos de recuperación, la redistribución de esa recuperación no es equitativa. Y esto lo veremos después porque, ya adelanto, una de las grandes cuestiones que pone el informe sobre la mesa es el incremento de la desigualdad. ¿Qué quiere decir esto? Que si la estimación del Fondo Monetario Internacional es que va a haber una reducción del Producto Interior Bruto de un 12%, pues podemos imaginarnos hasta dónde se puede disparar el incremento de pobreza severa, y no solo eso, sino la dificultad de la recuperación de la misma a lo largo de la posible recuperación que se puede ir dando a lo largo de los años. Entonces, los datos al final sí que nos van a ir ayudando a hacer una contextualización de todo el escenario que tenemos ahora por delante. ¿Esto qué nos indica? Perdona, Héctor. ¿Sí? Héctor, perdona. Es que creo que, bueno, yo por lo menos creo, me imagino que los demás tampoco. Estamos viendo el PowerPoint, pero estamos viendo la de inicio y a la izquierda la columna con las distintas diapositivas. No te estamos siguiendo la explicación. Perdón. Nada. Era para avisarte. Gracias. No, muy bien, porque Perdona tú. Es un problema de cómo se está compartiendo la pantalla. Un segundo. Voy a compartir directamente la pantalla, aunque veáis las entrañas de mi ordenador. ¿Mejor ahora? ¿Ahora lo veis? Ahora sí, ahora se está viendo. Perfecto. Vale, bueno, vuelvo al gráfico del Producto Interior Bruto para que lo podáis observar, que era lo que estaba explicando anteriormente, de cómo hubo la reducción del Producto Interior Bruto, el crecimiento de la pobreza severa y cómo no hay una correlación en la mejora, ¿vale? Claro, esto, ¿a qué viene? ¿Esto qué pistas nos da? Nos da unas pistas en las que, si en la crisis de 2008 se optó por unas políticas clarísimamente de austeridad, que lo que hicieron fue incrementar las desigualdades a corto, medio y largo plazo, ¿vale? Realmente no hubo ninguna inversión en presente ni de futuro. Esto se puede observar claramente en el contexto de la crisis de 2008, cómo hubo un incremento altísimo de personas que requerían de acompañamiento social, de necesidades sociales, de necesidades de renta, incrementos de desempleo, etcétera, 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 pero hubo una reducción de la inversión en el gasto público, en la atención social, tanto desde la lógica de los estados, las comunidades autónomas y las administraciones locales, ¿vale? Con esto ¿qué se pone en evidencia? Y aquí sí que es un acierto desde nuestro punto de vista, que el gobierno actual está haciendo una apuesta más decidida por una inversión social que realmente minimice todos los impactos que puede estar generando esta situación de crisis, ¿no? Por ejemplo, con los ERTEs o con distintas medidas que se están tomando y que esperemos que se sigan tomando, ¿no? O con la activación del ingreso mínimo vital, que era una política que había compromiso de desarrollarla, pero que se adelantó su implementación precisamente por el escenario actual que se está viviendo, ¿vale? De la crisis anterior de 2008, lo que nos hemos encontrado es con un escenario durante todos estos últimos años en el que nos situamos en una foto fija de 2019 con un 25,3% de la población en riesgo de pobreza y exclusión social. Eso quiere decir que 1 de cada 4 personas en nuestro país está en una situación de pobreza y exclusión. Luego entraremos un poco con más detalle a ver qué significa eso, ¿no? Podemos ver cómo ha ido evolucionando durante los últimos años, desde 2008, el índice de pobreza y exclusión. En el conjunto del Estado, desde el 2014, está descendiendo, aunque no a la misma velocidad que la recuperación económica, y bastante lejos de la situación que se daba en el año 2008, que estaba en un 23,8%. Daros cuenta, estamos atribuyendo a 2008 un escenario deseado cuando ya estábamos hablando de un 23,8% de personas en riesgo de exclusión o pobreza.
a veces cuando explicamos estas cifras es como decir, damos por bueno contextos tremendamente dramáticos, ¿no? Porque detrás de estos porcentajes lo que hay son historias de vida, hay situaciones de personas, de familias que realmente están intentando sobrevivir en un contexto de sociedad en la que nos entendemos que estamos en una situación de estado de bienestar, ¿no? Que esto habría que ponerle muchas comillas. Es interesante detenernos un segundo en las diferencias que se dan en los hogares con o sin menores, por ejemplo, ¿no? Y aquí vemos un poco las diferencias que hay en tanto que haya hogares con menores o sin menores en torno al indicador, que el indicador es el AROPE. El AROPE es toda persona que esté o en una situación de pobreza severa, de privación material severa, o que esté en una baja intensidad de trabajo por hogar, está dentro de lo que es el indicador AROPE, ¿vale? Y aquí en el indicador AROPE vemos que los hogares con menores hay un 29,10% frente a los hogares sin menores que hay un 23%. Y podemos ir viendo la comparativa con los distintos indicadores. ¿Esto al final qué significa? ¿No? Significa el factor de riesgo mayoritario que es el tener hijos o hijas, ¿no? Y teniendo en cuenta una cuestión muy importante, porque cuando hay una realidad con la que nos toca lidiar muchísimo cuando presentamos estas cosas, y es que tenemos que defender muchísimo el dato. Y estos datos que se presentan están basados en unidades de consumo. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que una familia en la que hay 4 personas viviendo, 2 adultos y 2 niños, no computan por 4, computan por 2,10, porque a la hora de hacer los cálculos de estos indicadores, la primera persona computa por 1, el segundo adulto, a partir del segundo adulto, computa por 0,5, los menores computan por 0,3. Con lo que cuando estamos hablando, por ejemplo, de pobreza o de pobreza severa y nos referimos a un hogar que está ingresando por debajo de 500 euros por unidad de consumo, si hubiera 4 adultos, estaríamos hablando, o sea, si hubiera 2 adultos y 2 niños, estaríamos hablando que ese hogar ingresa menos de 1.000 y poco euros, ¿vale? No estaríamos multiplicándolo por 4 por ser 4 personas las que están ahí conviviendo. Esto es importante porque esta diferencia entre unidad de consumo y personas al final nos ayuda a hacernos una fotografía clara de qué está arrojando el dato, ¿no? Vale. Bueno, podemos ver que dentro de lo que tiene que ver las familias, y hablamos de monomarentales intencionadamente, existe una realidad en la que toda familia que es monoparental, el hecho de vivir en un contexto monoparental, tienes una probabilidad de un 46,8% de estar en riesgo de exclusión y o pobreza. Y dentro de ese 46,8%, el 80% de ellas están lideradas por mujeres. Son mujeres solas con hijos o con hijas. ¿Vale? Podemos observar otra cuestión interesante, que también hay que dar argumentos para defender las políticas de igualdad de género, que va relacionado con cómo el hecho de ser mujer condiciona muchísimo más estar en una situación de exclusión y pobreza. Y además esto es muy significativo porque si observamos, la línea azul recoge a los hombres, la línea roja recoge a las mujeres. Observamos cómo los hombres, con la crisis de 2008, entran en unos contextos de exclusión por encima de las mujeres, pero en el momento en el que empieza la situación a mejorar económicamente, los primeros que empiezan a salir de ese contexto de exclusión son los hombres, quedando las mujeres en unas ratios de pobreza excesivamente anclados en unos porcentajes muy altos. Esto quiere decir que sistémicamente estamos hablando de que las mujeres tienen unos contextos de exclusión muchísimo mayores que los hombres, ¿no? Y todo nos lo va indicando, ¿no? Las familias monomarentales, la comparativa por género. Bueno, voy a pasar del tema un poco, porque si no me voy a enrollar mucho. En conclusión, lo que tenemos es un contexto previo a la pandemia que ya nos sitúa en un escenario de altísima necesidad, con lo que no hace falta ser un analista tremendo para darnos cuenta que ante una realidad
tan encrudecida y tan frágil, una pandemia lo que va a hacer es hacer que todo salte por los aires, ¿no? Por eso desde el minuto 1, cuando se declara estado de alarma, se decreta el confinamiento, desde las entidades se insistió muchísimo en darle también ese componente de emergencia social, porque sabíamos que iban a pasar muchas cosas, no podíamos perder el alcance, pero sabíamos que iba a haber muchas situaciones de desprotección que se iban a dar, porque nuestro sistema da por hecho que hay muchas coberturas que ya están garantizadas, ¿no? Nosotros siempre lo decíamos, cuando el presidente del gobierno dice que todo el mundo se tiene que quedar en su casa, estamos presuponiendo que todo el mundo tiene casa. Y hay muchas más personas de las que nos imaginamos que no tienen un hogar. Cuando se dice que solo se puede salir a comprar alimentación, presuponemos que todo el mundo tiene recursos materiales garantizados para poder ir a hacer la compra. Pero hay muchas personas que realmente eso no lo tienen. Y además en el informe de este año se ve claramente, y entraremos ahora un poco más adelante, con el incremento de la pobreza severa. Como comentaba Melania, al final el AROPE lo que es que juega en torno a tres indicadores. La tasa de pobreza, que es el indicador económico, la privación material severa, que es el indicador de condiciones materiales y consumo básico, y la baja intensidad de trabajo por hogar, ¿vale? Que va más relacionado con el índice de actividad de las personas. En Asturias, ¿qué situación tenemos en 2019 con la foto que nos da la AROPE? Pues tenemos una situación en la que el 24,6% de la población está en riesgo de pobreza y exclusión social. ¿Eso en qué se traduce? En 251.000 personas, que son 36.000 más que en 2018 y 73.000 más que en 2017. Esto, claro, supone un incremento bastante significativo y es la tasa más alta que hemos tenido en Asturias desde que se establece el registro. Pero esto tiene un porqué, ¿vale? Podemos observar la oscilación que ha tenido. Tiene un porqué muy claro, y es que mucha población en Asturias está en una situación límite en lo que vendría a ser los márgenes de la definición de la exclusión y la pobreza. Con lo que por eso tenemos unas tasas que han ido oscilando hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, ¿vale? Porque dependiendo de cómo estuviera el conjunto del Estado, démonos cuenta que el indicador, por ejemplo, económico, se mide en contraste con la mediana española. Si la mediana sube, aquellos territorios que tienen una fragilidad económica mayor, pues ven aumentadas sus índices de pobreza económica, tanto la relativa como la severa, ¿vale? Claro, ¿esto qué nos hace? Que de repente Asturias, que es cierto que es una de las regiones que tiene una mayor inversión social, objetivamente hablando, pues pase de estar dentro de lo que es, no nos gusta hablar de rankings, ¿no? Pero dentro de lo que serían los rankings autonómicos, pues pase a estar, por decirlo de alguna manera, dentro del conjunto del Estado. Existe una realidad norte y una realidad sur. Pues dentro de nuestra realidad más próxima, que es la norte, pasamos a estar a la cola del conjunto de las autonomías. Cuando normalmente solíamos estar con País Vasco y Navarra a bastante distancia, que solían ser la primera, la segunda, y después pues Asturias tercera, cuarta, quinta, bueno, dependía un poco de cada año. Pero insisto, esto al final, luego lo explicaré por qué ocurre esto, ¿no? No hay que entrar en el detalle de la comparativa competitiva con otras autonomías, sino que la foto del conjunto del Estado es muy preocupante, porque además existe una fragmentación absoluta entre el norte y el sur, tremenda, o sea, lo podéis ver un poco como la escala va bajando, y dentro de lo que es el norte, nosotros estamos un poco en la situación más límite ahora mismo, ¿no? Si hablamos de privación material severa, que la privación material severa en Asturias en el 2008 era muy residual, o sea, era prácticamente inexistente. Ha habido un incremento, que aquí se ve todavía muchísimo más claro, cómo ese incremento iba dependiendo mucho de las distintas situaciones. La privación material severa en Asturias nunca fue un indicador, quitando el año pasado, que sobresaliera en exceso. ¿Por qué? Porque aunque tenemos una tasa de pobreza que se ha visto incrementada, también tenemos unas medidas de protección y unas medidas sociales que intentan minimizar el impacto de esa privación material severa, ¿vale?
Aún así estamos hablando de un 3,4% de la población en Asturias que no pueden cumplir los criterios establecidos por Europa como criterios de consumo mínimos que toda unidad de convivencia tiene que tener, ¿vale? Hay algunos que son más relacionados pues, con tener televisión, pero hay otros que van relacionados pues, con poder comer carne y pescado 2-3 veces por semana, por ejemplo, o poder calentar el hogar, ¿de acuerdo? La baja intensidad de empleo es un indicador interesante porque lo que compara es todo el potencial de empleo que tiene un hogar frente a la ocupación real que ese hogar tiene, ¿no? Entonces, cuando esa tasa de ocupación está por debajo del 20%, estamos hablando de una baja intensidad de trabajo por hogar. Asturias estamos en una situación en un 14,10%, estamos por encima de la media nacional. La baja intensidad de empleo, lo que en muchas ocasiones evidencian es una precariedad laboral intensa, ¿vale? Porque es un indicador muy estricto. O sea, en un hogar en el que hay 2 adultos que pueden trabajar al 100%, si en ese hogar esos 2 adultos, entre los 2 no trabajan más de 4 meses, estamos en un hogar que está en baja intensidad de trabajo, ¿vale? Entonces, estamos hablando de un porcentaje realmente significativo de la población, de la potencialidad de población activa que tiene la región. Y esto también pone en evidencia, con una gráfica final que os quiero enseñar, que pone un poco en juicio un paradigma que teníamos como sociedad asumido, ¿no? Que es el empleo, es el garante, ¿no? Garante un poco pues, del bienestar, del acceso a los bienes materiales básicos, es el elemento más cohesionador. Y lo que cada vez estamos observando es que esa idealización del empleo cada vez es más perversa, porque realmente el empleo está siendo cada vez menos garante de todas esas cosas que se le presuponían. Que es una de las cuestiones que el estado de bienestar ha tenido que reajustar con todo lo que tiene que ver con el sistema de servicios sociales. Al final, el estado de bienestar, cuando se configuraron, se asentaban un poco en el pleno empleo como un elemento que permitía que todo el estado de bienestar funcionara. En el momento que se ve que eso no puede ser así es cuando se empiezan a crear todas las políticas sociales en torno a los sistemas sociales de atención. Claro, eso, al final, cuando diseñas un estado de bienestar en el que tienes que improvisar cierta respuesta, esto desde una lógica más global, ¿eh? Pues al final te encuentras con estados que tienen un desarrollo de las políticas sociales excesivamente asistenciales y muy poco preventivos, ¿no? Que es una de las cosas que también se han puesto en evidencia durante esta situación de crisis. Dentro de la AROPE, el indicador más significativo es el de la pobreza, y un poco para poder entenderlo, ¿no? Hablamos del umbral de la pobreza, en este informe se sitúa en 9.000 euros anuales por unidad de consumo. Estaríamos hablando de 750 euros al mes. Todo hogar que su suma de unidades de consumo quede por debajo de esos 750,76 euros, estaríamos hablando que está en una situación de pobreza. Y hablamos de pobreza severa cuando la unidad de consumo está por debajo de los 505 euros al mes. Claro, y aquí es donde se explica, el incremento, que ya adelanto, de la pobreza severa en nuestra región. Bueno, el incremento de la pobreza en Asturias nos sitúa ahora mismo en un escenario en el que 1 de cada 5 asturianos está en una situación de pobreza económica, ¿vale? Y podemos ver cómo se produce ese incremento. Hay que tener en cuenta una cuestión. Todo esto, como decía antes, se hace en tanto al cálculo de la mediana española. La mediana asturiana es superior a la mediana española. Si pusiéramos el foco, si hiciéramos un AROPE asturiano con cálculos de indicadores única y exclusivamente asturianos, la mediana sería superior, con lo que el número de personas que estarían en riesgo de pobreza sería superior, ¿vale? Pero nos basamos en la mediana estatal, y la mediana estatal lo sitúa ahí y nos sitúa en un 20,7%. Esto, quiero avanzar. ¿Dónde está para nosotros uno de los puntos críticos? En la pobreza severa. Y es por lo que somos tan pesados con la consejera y con el gobierno,
de que hay que aprovechar la situación que ahora se puede ir dibujando a medio plazo, no a corto, a medio plazo, con todo lo que tiene que ver salario social, ingreso mínimo vital, etcétera, ¿no? ¿Por qué? El incremento en Asturias de la pobreza severa viene motivado porque la herramienta que tenemos para precisamente luchar contra la pobreza no saca a las personas del marco de pobreza severa, porque el salario social está por debajo de la mediana que sitúa a la gente en ese contexto de pobreza severa. Por eso hay ese incremento principalmente a ese 13%, porque las medidas que tenemos no sacan realmente a las personas de ese contexto, ¿vale? Si de repente, os adelanto, si de repente el año que viene esa mediana bajara, que lo más probable es que baje por la situación de crisis actual, la pobreza severa en Asturias bajaría. Porque al final la pobreza se calcula desde una lógica de comparativa y de contraste. Entonces, si la mediana de española desciende y nosotros mantenemos las políticas que tenemos, pues simplemente sin hacer nada, nuestra pobreza severa bajará. Seguirá existiendo una ratio muy importante porque existen muchas personas que por sus pensiones, por sus situaciones, están ahí, ¿no? Pero sin mover nada, un solo papel, pudiera darse la situación de que la pobreza severa bajara. No así lo más probable la pobreza relativa, pero sí la severa. Y aquí es donde digo que insistimos mucho porque tenemos una oportunidad en Asturias de poder apoyar el salario social en el ingreso mínimo vital para realmente tener una situación de acceso a renta para las familias y para las personas que les sitúen fuera de ese escenario de pobreza severa, ¿no? Nosotros evidentemente pedimos que estén fuera de la situación de pobreza relativa, pero como mínimo fuera de esa situación de pobreza severa, porque es muy difícil generar contextos de inclusión social cuando las personas están pensando en llenar la nevera. Es decir, porque además tampoco hace falta hacer muchos cálculos para darse cuenta que los recursos que se mueven frente a los gastos que tiene cualquier unidad familiar o de convivencia, pues no dan los números. Y eso se ha visto en la pandemia, que muchas personas preceptoras de salario social o de otro tipo de ayudas, como han visto mermada su movilidad y no han podido complementar esos ingresos con chollos o ayudas extraordinarias que les permiten poder sobrevivir, pues han visto situaciones de personas que tenían ayudas reconocidas que a mitad de mes tenían la nevera vacía, ¿no? Y ahí, bueno, pues el gobierno tuvo que activar el adelanto del salario social, los ayuntamientos tuvieron que flexibilizar mucho sus ayudas, las entidades tuvimos que hacer un esfuerzo muy importante en el reparto de alimentación porque se puso en evidencia todo eso, ¿no? Vale. ¿Cómo se explica este incremento? Como estaba diciendo antes, este gráfico es muy aclaratorio, ¿no? Cómo se ha ido polarizando. O sea, nuestra sociedad se está polarizando a todos los niveles y esto es un factor de riesgo altísimo. No solo se está polarizando desde una lógica de marcos de relaciones sociales o de cómo debatimos o cómo afrontamos la realidad o el ruido mediático, todo esto, sino que también se está polarizando en lo que tiene que ver con la distribución de la renta. Si hacemos una distribución de los decentiles de renta por unidad de consumo, ¿vale? De los 10 decentiles, podemos observar cómo hay un incremento muy significativo en el decentil de menor renta y en los otros incrementos se producen en los decentiles de mayor renta. En cambio, los decentiles entre el 2 y el 8, que serían los decentiles medios, lo que se produce es una pérdida de población dentro de esos marcos de distribución de renta. Esto al final lo que nos está poniendo en una clarísima evidencia es que está habiendo un incremento de la desigualdad tremendo. Quienes más tienen, cada vez tienen más, y quienes menos tienen menos y son más. Y esto es un factor de riesgo muy alto en una sociedad. A modo de resumen, la tasa de paro en Asturias crece hasta alcanzar los 251.000 personas. La tasa de pobreza severa se duplica y nos sitúa en un escenario de 133.000 personas que están en pobreza severa.
y se sigue incrementando y polarizando los extremos de la renta, ¿no? Desde nuestro punto de vista, ¿qué debemos hacer, ¿no? ¿Qué debemos saber y qué podemos hacer? A ver, nosotros creemos que todos los datos lo que nos están poniendo de manifiesto es que nuestros sistemas, y no es una cuestión de quienes están o sea, quienes están frente a los gobiernos efectivamente significa mucho, ¿no? Vemos el ejemplo de la salida de la crisis de 2008 y estamos viendo el ejemplo de ahora, ¿no? Y esperemos que no cambie, ¿no? Pero es cierto que existe un problema sistémico muy importante, muy, muy importante. Entonces, toca hacer unas reflexiones y repensar cosas a unos niveles más profundos de lo que estamos habituados. Y eso es difícil en un escenario tan convulso, tan incierto y de tanta atención de la urgencia. Pero a mí siempre me gusta explicar las cosas de manera muy sencilla. Y esto es como si hubiera una inundación en nuestra casa y estamos constantemente intentando achicar agua. Podemos achicar agua con muchísima eficacia, eficiencia, con unos niveles de gestión de la hostia, incluso incorporando a mucha población para achicar agua, pero hay que buscar las averías, porque no podemos estar achicando agua constantemente, porque cuando achicamos agua hay gente que no tiene la capacidad de hacerlo y acaba feneciendo en el intento, ¿no? Y nuestro sistema está haciendo eso. O sea, nuestro sistema es un gran sistema que expulsa cada vez a más personas a contextos de desafección, a contextos de desprotección, ¿no? Y creemos, ¿no?, que como sociedad no nos lo podemos permitir, ¿no? Ya no solo desde una lógica de respeto social, de solidaridad, de objetivos de desarrollo sostenible, sino hasta desde una lógica de aprovechamiento de capital social, ¿no? Porque al final una sociedad que invisibiliza o no es capaz de aprovechar toda la posible potencialidad que tiene el 25% de la misma, está perdiendo una capacidad de desarrollo tremenda. Entonces, para nosotros vemos tres líneas importantes. Uno, la política social expansiva. O sea, tenemos que estimular un momento de transformación perdurable. Una segunda línea relacionada con que esto ya hay que abordarlo seriamente, ¿no? El empleo por sí solo no erradica la pobreza. Y esto nos supone un cambio de paradigma tremendo. Difícil, indudable, pero esto es lo que hay. Y si ampliamos el foco y nos salimos de nuestra pequeña aldea de estado o autonomía y nos vamos a un marco mucho más global, nuestro bienestar pisotea los derechos y el bienestar de gran parte del mundo. Y eso además bajo la cobertura del empleo, porque en muchas partes del mundo existe una esclavitud de empleo para que nosotros podamos tener unos niveles de bienestar y de consumo como los que tenemos, ¿no? Entonces, el tema del empleo es muy delicado. Y tercero, que hay que empezar a ir a la causa, y la causa es la desigualdad como prioridad, y esto va a implicar una valentía en reformas fiscales tremendo, ¿no? Como decía, en lo relacionado con la política social expansiva, creemos además que ahora existe un contexto interesante para tener la valentía de hacerlo. O sea, hemos generado unos sistemas que lo que hacen es que intervienen cuando el daño, cuando hacen operaciones a corazón abierto. Y lo que tenemos que ser capaces es de conseguir que la gente no llegue al quirófano. Y utilizo el símil sanitario porque ahora mismo es muy, muy fácil explicar las cosas con esos símiles, ¿no? Nuestros servicios sociales intervienen cuando la situación que vive la persona es de muy difícil recuperación. Y eso al final requiere de una inversión y de un esfuerzo muchísimo más alto que si fuéramos capaces de generar mecanismos de prevención, promoción, trabajo comunitario, mirada a largo plazo, bueno, una serie de dinámicas que nos ayudarían a intentar revertir todo esto, ¿no? Pero claro, esto es lo de siempre. Normalmente lo preventivo acaba siendo una anécdota dentro de los presupuestos, dentro de los programas, porque al final lo asistencial, lo que presuponemos que es el mayor compromiso competencial que puede tener una administración, ¿no?, pues es lo que prima. O sea, Asturias, por ejemplo, desde la lógica de salud, está muchísimo mejor que otras regiones, pero aún estando mucho mejor, ¿cuánto agradeceríamos ahora que nuestro sistema sanitario tuviera un mayor desarrollo
de primaria y comunitaria, por ejemplo, ¿no? Porque en una situación como la que tenemos ahora, pues estaríamos muchísimo más preparados. ¿Cuánto agradeceríamos que nuestros sistemas sociales realmente tuvieran una pata puesta en la acción comunitaria y no fueran tramitadores, ¿no? Que en muchas ocasiones es lo que está ocurriendo. Necesario, sí, pero bueno, hay que intentar vencer todo esto para ir hacia otros modelos. Y ahora es un buen momento, porque ahora mismo nadie puede poner en tela de juicio que ese es el camino que hay que empezar a recorrer. Ese es el camino, desde la lógica de las políticas dirigidas a la infancia, desde la lógica de las políticas dirigidas a erradicar la pobreza más severa, desde todas las lógicas. El empleo. El empleo al final es cierto que es el mecanismo que, si se da, mejor potencia la inclusión, pero es cierto que también tenemos que reflexionar sobre el empleo que se está generando, porque en un contexto de mejora económica en la que en teoría se está generando más empleo, pero ese empleo lo que hace es que te ancla en esos contextos de exclusión y de privación económica, pues al final tenemos un problema, ¿no? Y este además hay que situarlo también desde una lógica global, ¿no? En un mundo que necesita producir, en un mundo que con menos fuerza de trabajo produce más y ese mundo necesita producir menos y de otra manera, el concepto de pleno empleo es muy complejo. Entonces hay que darle una vuelta, a todo esto. Hay que empezar a distinguir lo que son las necesidades de renta de lo que son las necesidades de inclusión social, de lo que son los contextos de empleo. O sea, así como hay que hacer un abordaje de la intervención con las personas de manera global, también hay que saber discernir qué vive cada persona. ¿Qué ha pasado con el salario social? Eso Melania lo está sufriendo ahora muchísimo. Una herramienta diseñada para atender una realidad social específica, con un acompañamiento social específico, llega a la crisis de 2008, muchísimas familias que tienen una privación de renta acaban teniendo que acceder al salario social y entonces acaba colapsando el sistema, porque el salario social estaba pensando en una conferencia, no como una herramienta de acceso a la renta exclusivamente. Entonces, eso es lo que hace que de repente se te genere ahí un colapso tremendo, ¿no? Porque al final está diseñado para una cosa, no está diseñado para todo, ¿vale? Y bueno, por último, la desigualdad, que no voy a entrar más en ello porque ya lo especifiqué. Sí que quería acabar con este gráfico, que podemos ver la tasa de pobreza según la relación con la actividad en personas de más de 16 años. Podemos observar, si veis la línea naranja, esas son las personas que están ocupadas. Y ese es el 13,2% de la población que está en riesgo de pobreza aún estando trabajando. Al igual que el 12,5% de las personas jubiladas que están, a pesar de tener un ingreso garantizado, ese ingreso no les alcanza para estar fuera de la situación de pobreza. Bueno, no sé si me he extendido en exceso, pero me parecía interesante entrar con cierta profundidad, porque una de las cosas más importantes que creemos que hay es que la realidad, más allá de que nos guste o no nos gusta estos datos, ¿no? Al final hay que conocerla para poder intentar cambiarla, ¿no? Y nosotros lo que intentamos es hacer un ejercicio de divulgación tremendo allá donde nos piden para poder explicarlo, porque al final es mucho más fácil tomar según qué decisiones si tenemos los datos, ¿no? Bueno, no sé si queréis abrir un turno de preguntas, debate, no sé qué os ha parecido. Bueno, yo si me permites un segundín, te iba a decir que le iba a dar la palabra a Melania, Claro. porque bueno, hoy estamos en toque de queda, ya la vi que está por ahí en el despacho, con lo cual me imagino que tenga cosas que cerrar y luego pues evidentemente pues tiene que dar ejemplo, con lo cual a las 10 hay que estar en casina. Así que le paso si acaso la palabra a ella y después mandé un mensaje por el chat a los compañeros que están por ahí, aquellos que quieran intervenir, que si eso me pasen eso, un tic por ahí por el chat para que yo tome nota de quién quiere hacer alguna pregunta. Ahora, ¿no? ¿Me escucháis? Sí, sí. Que me Bueno, perdón, Fernando, que antes ya me iban. Bueno, yo ya No pasa. Ya me atolondré un poco, pero bueno, vamos a pensar que ya la hora. Bueno, nada, yo creo que fue una exposición, vamos, de los datos de
del informe y efectivamente la importancia del dato, ¿no? Y que nos tiene que hacer reflexionar en cuanto a cómo definimos esa política social, sobre todo haciendo hincapié en la necesidad de fortalecer todo lo que tenga que ver con prevención. Yo ahí coincido con Héctor en que a veces las situaciones cuando se abordan ya son situaciones con un retorno complicado. Y los datos, ¿no? Hablamos de inversión social y el dato, por ejemplo, en 2008, la nómina del salario social supuso al Principado de Asturias algo menos de 23 millones de euros y estamos hablando que la nómina de 2018 supuso 124 millones y medio, un poco más. Entonces, tenemos que ver que a veces no, el incremento de inversión, o sea, eso también llama mucho la atención, que hablemos del incremento o incrementos o veis ahí como la tendencia nos situaba en una posición bastante más negativa cuando las cifras son las que son, con lo cual eso nos tiene que llevar también a reflexionar, ¿eh? De ahí que hayamos abordado esa necesaria reflexión, que lo vayamos a hacer con la mano de los actores implicados y que básicamente eso, apoyándonos en los datos, ¿no? Al fin y al cabo, la evidencia de los datos, por mucho que no se quiera ver o a veces no se quiera hacer ver, ¿no? Esa realidad con la que convivimos, que yo ahí sí que coincido plenamente con Héctor, que convivimos con esa realidad y que no se puede ni silenciar ni tapar de ninguna manera, porque convivimos con ella y como sociedad tenemos que hacernos cargo de esa realidad que nos acompaña, pero sí que planteándonos a veces muchas preguntas, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible, ¿no? que aparezcamos en ese ranking, en esa posición, cuando otras comunidades autónomas sin rentas mínimas y sin una capacidad de respuesta ni de atención, como bueno, alguna vía por encima de nosotros, algo tenemos que hacernos, bueno, nos lo tenemos que hacer mirar. Eso yo creo que queda claro. Así que trabajaremos conjuntamente para dar respuesta y que esa respuesta sea también, como planteaba Héctor, abordando lo estructural, ¿no? Todas esas cuestiones que ya son, bueno, pues que bueno, están ahí y bueno, siguen ahí, vamos asumiendo que están ahí y que no deberían estar ahí y que por lo tanto tenemos que ponernos manos a la obra para intentar resolver. Con lo cual yo agradeceros nuevamente la invitación, a vuestra disposición para lo que queráis, ya lo sabéis. Y nada, ya me despido, que bueno, estaré por aquí, porque bueno, es que ahora tuvimos aquí fuegucos de estos de última hora, ya sabéis, porque con tanto recurso abierto ya lo que tiene. Entonces, yo sigo escuchando, no os abandonaré un poquitín, por lo menos seguiré escuchando. Así que a todos y a todas, gracias y mucho ánimo, mucha responsabilidad, que ya sabéis que también nos toca esa parte y a cuidarse y a cuidar. Gracias. Muy bien, venga, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos esta tarde, compañera. A ver, tengo por aquí apuntadas, me llegaron un par de intervenciones. Empiezo, por ejemplo, por Diego, que ya el que más mano tengo para desbloquear el micrófono. Diego, cuando quieras. Vale, gracias, Fernando. Bueno, Héctor, muchas gracias. La verdad que muy interesante los datos que nos has aportado. Gracias también, Melania, por tu participación. A ver, yo un poco la reflexión que quería hacer con todos vosotros, ¿no? Creo que el problema que tenemos efectivamente está en la situación, bueno, horrible que estamos padeciendo ahora con la pandemia, pero es que incluso antes de llegar la pandemia ya teníamos situaciones muy complicadas, ¿no? En muchas familias pues todavía no se habían recuperado de la crisis anterior. Y yo a modo de ejemplo os quiero poner un poco la situación del Ayuntamiento de Oviedo con el asunto de las becas escolares, ¿no? Es un tema que trabajo en el grupo municipal. Este año hemos tenido una discusión importante, los grupos de izquierdas, o sea, nosotros y Somos Oviedo con el bipartito, con el Partido Popular y con Ciudadanos, acerca de lo que entendemos unos y otros que debe, o a dónde debe llegar la cobertura, ¿no? de este derecho. A nuestro juicio es un derecho que adquieren las familias,
yo creo que la derecha lo entiende como un carácter asistencial, ¿no? Como una limosna, como lo que era en épocas pasadas casi la beneficencia, ¿no? Y tanto el Partido Popular como los Ciudadanos, porque se celebró un pleno extraordinario en Oviedo, juzgaron que, claro, nosotros queremos mantener a una base pobre, ¿no? Para que nos estén votando todo el día, que no queremos generar empleo, que no queremos, bueno, lo que ellos entienden que es el progreso económico, ¿no? Que esto lo que hace al final es que se mantenga una clase dependiente de ayudas públicas y, bueno, pues que no se produce, ¿no? Es un poco el concepto que ellos tienen. Que bueno, no lo compartimos en absoluto. La verdad es un mensaje totalmente falso, ¿no? Yo creo que nadie quiere vivir a base de ayudas públicas y de becas. Todo el mundo quiere tener pues su suficiencia económica, hacer su vida. Y el problema que acarrea la situación también es que a mí es un poco la segunda reflexión que quiero hacer, el tema del trabajador pobre. Es decir, lo que entiendo es que lo que no puede pasar es que se esté trabajando muchísimas horas por un salario bajísimo, ¿no? Y bajísimo me refiero para no cubrir ni siquiera lo más vital. Ya no hablo de algún capricho. Es que, como tú decías antes, Héctor, cuando el presidente del gobierno dice váyanse a sus casas o quédense en casa, pues hay gente que no tiene casa o solo salgan a comprar, pero hay gente que no tiene dinero ni para ir a un supermercado, ¿no? Para los bienes básicos. Entonces, a mí lo que me preocupa, y mirando mi entorno, yo en ese sentido me siento una persona muy privilegiada, pero mi entorno de amigos, pues estoy yo tengo 34 años, ¿no? Estoy en una generación en la que estamos en una segunda crisis, cuando estalló antes de estallar la burbuja inmobiliaria, pues lo que se nos decía reiteradamente es estudiar, preparaos, comeos el mundo. Bueno, algunos hicimos caso, fuimos a la universidad y estudiamos, otros pues no hicieron caso y a los 16 años, yo tuve muchísimos compañeros que a los 16 años dejaron el instituto y se fueron a la construcción y bueno, pues alargaban luego de lo que ganaban y todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, tanto para los que hicimos caso como para los que no hicieron caso y se fueron a trabajar, llegó el 2010 y fue pues un batacazo gordo, ¿no? No había oportunidades absolutamente para nadie y ahora está pasando otra vez lo mismo. Entonces parece que se han frenado las expectativas vitales de muchísimas personas que tenemos hoy entre 25 y 40 años que pues nos ha afectado a nuestro desarrollo de vida, ¿no? Y eso repercute en que pues no podemos tener hijos, pues no podemos hacer una familia, pues vivir con nuestras parejas, etc, etc, ¿no? Entonces, bueno, esta es la reflexión y la pregunta un poco para centrarla. No sé qué opinas, Héctor, de si no es un drama, efectivamente, en esta situación del trabajador pobre, que yo creo que se analiza poco, ¿no? Parece que, efectivamente, hablamos mucho se han creado puestos de trabajo, pero efectivamente, ¿qué puestos de trabajo? ¿Con qué salario? ¿Con qué jornada laboral? ¿Con qué posibilidades tienen esas personas luego de conciliar si quieren tener hijos y de tener una vida en familia y luego tener pues un disfrute de vacaciones, ¿no? Como cualquier trabajador. Yo creo que ahí es un poco el quid de la cuestión, ¿no? Porque ya, si vamos a los datos tan extremos que has puesto de pobreza extrema y severa y tal, pues obviamente pues me imagino que habrá muchísimos casos de gente que no es que no haya querido hacer nada, sino que es que ni siquiera el sistema le ha permitido salir adelante, ¿no? No sé si nos puedes contar un poco eso, la figura del trabajador pobre y luego un poco las figuras de esa población que está en pobreza severa. Muchas gracias. ¿Contesto o queréis que intervenga más gente y hago como queráis, ¿eh? Contesto, vale. A ver, ostras, es que el tema de las personas trabajadoras pobres es lo que explicaba antes, ¿no? Es muy complejo de abordar porque se dan
muchos multifactores que están influyendo en ello. Primero, hay una desregularización tremenda de los contextos de empleabilidad, ¿no? De empleo. Esa desregularización lo que provoca al final es, bueno, pues una desprotección, porque al final la legislación existe precisamente para regularizar y equilibrar las desigualdades que se puedan dar. Claro, vivimos en un momento en el que está habiendo una desafección tremenda a todo lo establecido y en esto está influyendo mucho también la desafección hacia la utilidad que puede tener, por ejemplo, los movimientos sindicales. Está habiendo un desprestigio muy grande hacia los movimientos sindicales precisamente porque juegan un papel de equilibrio en todo este mapa, ¿no? O sea, en todo nuestro estado de bienestar, pues los sindicatos son unos agentes sociales que lo que estaban garantizando es que todo el poder acumulado en el poder económico pues estuviera más equilibrado con la fuerza colectiva, ¿no? Y con un Estado que realmente media en todo esto para que exista una paz social. Todo eso está ahora mismo muy en entredicho, pero está tan en entredicho porque se ha ido desregularizando las reformas laborales que ha ido habiendo, los propios modelos que se estimulan desde la administración para el consumo, ¿no? La palabra estrella en este mundo es el emprendimiento. El emprendimiento es muy perverso, porque el emprendimiento constituye también un búscate la vida. Claro, todo el mundo puede emprender, ¿no? Es un poco complejo, ¿no? En un escenario en el que, como decía antes, el empleo cada vez se deslocaliza más, porque vivimos en un mundo global en el que el único que campa a sus anchas es la economía de mercado. Porque no existe un órgano regulador a nivel mundial que establezca unos límites que garantizan, ¿no? que existen unos derechos mínimos que hacen que, ¿no? Eso no existe. O sea, la globalización, quien se ha sabido mover más en la globalización han sido la economía de mercado. No hemos sido la sociedad, no hemos sido los estados. Entonces ahí hay un punto muy complejo, ¿no? con todo este tema. Pero además, porque al final los problemas normalmente hay que intentar abordarlos desde todas las perspectivas evaluativas, y una es la autocrítica. Nosotros y nosotras alimentamos todo esto, porque nuestros modelos de desarrollo y de consumo familiares, personales, están retroalimentando que exista todo esto. Porque cuando yo consumo algo, no me preocupo de saber el impacto social, económico que genera mi consumo. No sé si el chico o la chica, el rider que está viniendo, está teniendo que pedalear la ciudad durante 16 horas para ganar 2 duros de mierda. Por poner un ejemplo. O no exigimos a nuestras administraciones que mueven el 25% del Producto Interior Bruto con sus licitaciones y contratos que establezcan unas cláusulas sociales que garanticen que el impacto de nuestra compra como Estado realmente revierta en condiciones dignas, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero decir, al final estamos en una situación tan desdibujada de todo, que todos estamos contribuyendo a este caos, ¿no? y a estas situaciones de desprotección que se están dando. Y todo porque al final, yo me lo creo, o sea, el individualismo realmente resta, lo colectivo realmente multiplica, pero esa multiplicación hace que haya más redistribución, o sea, lo colectivo redistribuye, porque al final pone el acento en el bien común. ¿A quién le interesa que no exista todo eso? A quienes tienen más poder, porque al final es la única manera de acapararlo. Mirad, esto está clarísimo. Y el poder del consumo y el poder de nuestra manera de movernos por el mundo, las empresas lo que quieren es vender. Entonces ellas van a hacer lo que el consumidor quiera. Es como nosotros. O sea, ¿cómo se pueden hacer un cambio profundo en las políticas sociales? Cuando la gente quiera que ocurra. Porque los partidos y quienes gobiernan hacen lo que la gente quiera que ocurra. Es así.
Entonces, si no somos capaces de sensibilizar a la gente de que tiene que haber cambios sociales, si no somos capaces de sensibilizar a la gente de que el poder del consumo colectivo puede ayudar a que se cercenen según qué prácticas pues, de precariedad laboral, etcétera, 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 pues no vamos a poder transformar absolutamente nada, porque necesitamos mucha inteligencia para todas estas cosas. Entonces, todo lo que tiene que ver, y además si esto lo sitúas en un escenario en que, claro, yo necesito el dinero para poder comer, y necesito el dinero para poder pagar la luz, y necesito el dinero para poder pagar el techo, ¿no? Entonces, claro, acabo accediendo y cediendo a muchísimas cuestiones. Cuando el empleo escasea y va a seguir escaseando, porque además no hago una inversión para que en aquellos contextos más populosos y populares los niños y las niñas puedan tener una expectativa de encontrar nuevos futuros nichos de empleabilidad en torno a las tecnologías, en torno a 1000 historias, al final las expectativas se van reduciendo y entonces voy accediendo a cualquier cosa. Es como el niño que dice, no, yo voy a vender en chatarra, ¿no? Y es mi expectativa porque es lo que mi contexto me ha proveído, ¿no? Y ¿no? Por ejemplo, en contextos, nosotros nos encontramos con ellos, dicen, no, yo para qué voy a estudiar, para qué voy a tal, si al final voy a acabar haciendo esto, ¿no? Entonces, claro, todo eso al final va retroalimentando una situación de falta de oportunidades que hacen que los empleos precarios también sean cogidos por la gente. Es muy complejo y las generaciones, me incluyo porque tengo menos de 40, claro, hay generaciones ahora mismo que no han vivido otra realidad que los contextos de crisis. Esto cuando se dice, somos la primera generación que vamos a vivir peor que nuestros padres. Claro, esto es cierto, ¿no? Y esto es muy difícil de digerir y de gestionar. Y ligado con el tema de la pobreza severa, es que es muy duro el tema de la... es que es muy complicado. Es muy... bueno, yo en la entidad en la que estoy trabajamos con personas sin hogar, uno de los proyectos que tenemos, ¿no? Y es que es tremendamente difícil porque un poco la sensación que tenemos muchas veces desde las entidades es que la mayor parte de la población desconoce lo que está ocurriendo en las calles. Incluso aquellos que están más próximos a la realidad, ¿eh? O sea, cuando nosotros desde las entidades, por ejemplo, esto fue en Gijón hicimos un conteo de personas sin hogar el año pasado. Y en ese conteo salimos una noche, unas 70 personas a contar por zonas, de manera muy restrictiva, que fuera muy evidente que eran personas que estaban en calle. Teníamos informadores en chupanos, que son infraviviendas que están consideradas que no son casas y demás. Y nos habían unas 140 personas una noche en Gijón, en la calle, fuera de los recursos de atención a personas sin hogar. Claro, nadie nos creyó ese dato. La propia administración no nos lo creyó. Entonces, claro, por eso yo insisto, digo, es que hay que conocer la realidad para poder cambiarla, porque si la niego, no lo voy a poder transformar. Y la realidad de Asturias no es solo la que dice el informe AROPE. La realidad de Asturias es que tenemos un 25% de la población mayor de 65 años, que bastantes unidades familiares están sobreviviendo gracias a las pensiones de sus abuelos. Que esas pensiones tienen un límite, que es el límite que te da la vida, porque vives unos años. Con lo que la situación dentro de 10, 15 años en Asturias ahora mismo es dramática. Y eso es una situación propia nuestra de nuestra región. Por eso, en contraste con otras regiones del norte de España, estamos perdiendo comba y estamos yendo hacia atrás, porque tenemos una serie de condicionantes en los que no hemos sido capaces de realizar una reconversión industrial que realmente apuntara hacia capacidad productiva, con lo que realmente la gente joven migra, que lo que realmente queda gente mayor, con lo que, ¿no? Es una pescadilla que se va mordiendo la cola, ¿no? Entonces la situación es muy compleja, es muy, muy compleja, porque al final, si no somos capaces de repensar y establecer unos horizontes distintos y tener mucha valentía, vamos a acabar teniendo que gestionar la subsidiariedad. Y ya está. Entonces, aquí hay dos caminos. Uno, seguir con el guión que preestablecido de todos estos años, que al final te acaba condicionando y marcando una falta de oportunidades y reconocer lo que somos y cada vez ir encerrándonos más en nosotros mismos como región, o realmente
explorar nuevas vías totalmente distintas a lo que hemos estado haciendo hasta ahora, ¿no? Y eso requiere de un trabajo muy estratégico a largo plazo para empezar desde hoy a construir lo que tiene que pasar dentro de 15 años. Porque si no es imposible. Y gran parte de eso pasa por estimular entornos de sensibilización. La cultura de nuestra región no la podemos cambiar en un mes ni en un año. Pero tenemos que empezar a vertebrar cosas que provoquen que dentro de 10 años de repente haga la cosa ¡pum! ¿No? O sea, al final, a mí me hace gracia también cuando nos queremos comparar, ¿no? O sea, con el País Vasco. ¿Cómo nos vamos a comparar con el País Vasco? Es imposible compararse con el País Vasco. Pero no porque el País Vasco sea Euro Disney, sino porque el País Vasco es lo que es en tanto a su historia y en tanto a muchos otros factores que si te pones a analizarlos entiendes muchas cosas. Nosotros somos lo que somos, venimos donde venimos y tenemos que dibujar el horizonte al que tenemos que ir. Y no por una cuestión de copiar y pegar lo que se hace en otros sitios, sino que tenemos que construir nuestra propia historia. Y tiene que ser distinta a lo que marca el guión que ahora mismo hay por delante, porque en serio es muy complejo. Es una situación muy difícil, que al final va a acabar haciendo que los índices de pobreza sigan creciendo, porque la gente acabará marchando, porque la población mayor que tiene mejores retribuciones a través de las pensiones acaba muriendo y esas familias quedan desprotegidas y, bueno, el tejido productivo se va, bueno, una serie de historias complejas, ¿no? Vale. Creo que... Hugo, sí. te toca. Hola a todas y a todos. Héctor, soy Hugo, soy de la ANSOF, estuve en la Secretaría de Economía en la Ejecutiva y tengo fama por ser un poco catastrofista, así que la intervención que te voy a hacer, a ver cómo te la enfoco y te la explico bien. Yo creo que ha faltado un palo en la charla. El palo, a ver si te lo explico, porque la pregunta es ese punto de vista mío, es si tú lo ves. Estuvisteis hablando todos, para empezar a agradecer a Fernando el tema que ha organizado. El otro día tuvimos una sobre la concertación y estuvo muy bien, y creo que deberíamos de seguir con estas charlas y estos temas, y una semanal más asiduamente. Para centrarnos, estuvimos hablando sobre las consecuencias de la crisis del 2008-2012. Estamos hablando de la crisis, digamos, del coronavirus, ¿no? Con todos los componentes económicos, con componentes generacionales que van a pique, como comentaba antes Baliño. Yo creo que hay una generación, yo tengo 53 años y yo libré, pero creo que esta generación de atrás lo va a tener muy crudo para librar, y no digamos mi hijo de 14 años. Pero creo que encima se me tacha en la ANSO de catastrofista, pero yo creo que no soy catastrofista. Yo lo que quiero es analizar la vida real y cruda. Ha faltado un palo, y el palo es el que va a ocurrir dentro de 5 años o 7. Vamos a ir a un momento disruptivo, tecnológicamente hablando, comparable a la revolución industrial del 1840. Va a haber un cambio tecnológico brutal. Dentro de 10 años, el 15% de la población mundial puede abastecer al total de todo lo que necesite. Es decir, tú lo comentaste, lo tocaste, o creo que lo quisiste tocar, por eso te lo pregunto. Dijiste, idealización del empleo como elemento estabilizador del sistema de bienestar. Creo que eso se va al garete. Creo que si no nos mentalizamos que eso se tiene que ir al garete, los tiempos que nos va a tocar vivir todavía y muy pronto, porque la velocidad de las transformaciones ahora son de vértigo. Es decir, el cambio tecnológico se sabe ya que es cada 2 años, no cada 5, el avance de métodos, la crisis sobre crisis, es decir, las consecuencias. No estamos saliendo, estamos en plena pandemia, estamos estudiando o con miedo a las consecuencias que va a tener, las consecuencias sobre la pobreza, el incremento de la pobreza, cómo el trabajo no te va a quitar de ser pobre. Ya está pasando hoy, ya no hace falta que esperemos, ya está pasando hoy. Es que hay, muchísimas unidades familiares que uno tiene un sueldo de 1.500 y el otro tiene sueldo de 600 y malviven o sobreviven así en esa economía. Eso está pasando hoy ya. Pero es que dentro de 5 años, el momento disruptivo tecnológico va a tirar a la cuneta a cientos de miles de personas.
si el sistema no cambia. Si es que el problema está en que no hay tiempo. El problema está en que está ahí, ya está ahí. Ya no se trata de compararnos con el País Vasco, ya no se trata de la longevidad, porque ayer todavía estuve en una conferencia donde se explicaba que mi hijo de 14 años va a vivir 100. Es decir, la longevidad, la vejez va a tener otra connotación. Es decir, estamos en un momento, la palabra es disruptivo. Yo la palabra que más veo para el momento es disruptivo, pero estamos entrando en ese momento, ojo, todavía no estamos dentro del todo. Ese momento lo va a remarcar la gran revolución tecnológica que tenemos por delante en los próximos 7 años. Y lo vamos a ver, o sea, 7 años no es nada, 7 años, 10 años que es ese cambio, no es nada. No es nada para que los robots quiten a cientos de personas de la línea de producción, no es nada, es decir, creo que tendríamos que estar en un trabajo muy, muy, muy profundo de mentalización social y de valor social. Evidentemente, como pertenezco al PSOE, pues claro, lo he hecho para mi caldero. Quiero que mi partido político sea el abanderado del cambio, como siempre. Pero creo que el momento es muy, muy... No es grave, porque de nada sirve que sea grave. La humanidad tuvo la peste negra, tuvo la revolución industrial, o sea, no es grave o no grave, es si sabemos, si nos mentalizamos y si apostamos y nos enfrentamos a ello. O vamos a sobrevivir, sálvese quien pueda. Quería un poco meterte este tercer elemento. Hablamos de la crisis 2008-2012, hablamos de la pandemia en la que estamos metidos, pero ojo, si no hubiese pandemia, ya estaríamos que estar pensando en ese momento disruptivo tecnológico y social que se avecina. La pandemia nos ha metido en otro charco más profundo todavía, pero ese charco está ahí. No sé si me explico la pregunta. Gracias y gracias por el tema. Sí. A ver, yo no me iría tan allá, 5 o 7 años. Yo creo que realmente hay un cambio de paradigma que se lleva fraguando desde hace unos cuantos años, prácticamente desde que se creó Internet, que es el gran cambio que ha habido en nuestro tiempo contemporáneo. Y es un cambio de paradigma muy significativo, ¿no? Para el cual culturalmente ahora mismo no estamos preparados y vamos a tardar años en estarlo, como siempre ha pasado. O sea, cuando ha llegado una tecnología que ha revolucionado algo, pues la sociedad le ha costado, ¿no?, coger la comba de ella. Y al final es pasar de unos modelos... Claro, es que aquí el cambio es que pasas de unos modelos de producción y consumo a unos modelos prosumidores, ¿no?, en los cuales se rompen todas las barreras de delimitación de roles, ¿no? Ese es el gran cambio que se está produciendo, más allá de las tecnologías que puedan ir desarrollándose, porque las tecnologías van a ir evolucionando a unos niveles altísimos. Eso es lo que hace que se aparte del eje vertebrador de la paz social y de nuestra manera de sobrevivir en este pequeño gran mundo con el empleo. Y ese es ahí es donde está el verdadero reto. Y nos guste o no, los modelos de rentas básicas van a llegar, porque es la única manera, tanto desde las lógicas más sociales como desde las lógicas más neoliberales, de garantizar la paz social en el mundo. O sea, entonces, ¿cuál es la pregunta que nos tenemos que hacer? ¿Vamos a ir preparándonos para ello o vamos a esperar que llegue todo esto como un tsunami? Eso es a lo que hay que responder. Y los gobiernos y las sociedades que mejor se vayan preparando para todo esto, pues son las que mejor van a poder resistir, ¿no?, y sobrellevar todas estas situaciones, ¿no? Porque al final no va a sobrevivir, no sobreviven los más fuertes, sino los que mejor se adaptan a los cambios. Entonces, ahí hay un punto de inflexión muy, muy, muy importante, ¿no? Y yo incorporaría otra cosa en el oráculo del futuro, y es que no podemos quiero decir, yo entiendo que el COVID-19 está siendo una trending topic, ahora todos somos epidemiólogos y la de mi madre, banalizamos sobre la ciencia a unos niveles insospechados, vamos, esto ya es impresionante. Pero lo que ha ocurrido con el COVID es que nos ha cogido por la pechera y nos ha situado en la realidad. Y la realidad del ser humano es esta. O
sea, poneros a reflexionar sobre lo que ha tenido que vivir una persona que nació en el año 1890 o en el año 1900. Guerras mundiales, gripe española, la de mi madre. Llevamos unos cuantos años en esta parte del planeta globo, porque el globo terráqueo es muy grande, en una situación como muy acomodada, ¿no? Con un modelo de estado de bienestar de dame, ¿no? Provéeme. Y perdimos todo ese componente más proactivo comunitario, ¿no? Y de empatización hacia lo que, bueno, pues el aleteo nuestro provoca muchas cosas en otras partes del mundo. Y hoy es COVID, pero dentro de 4 años puede ser una emergencia medioambiental tremenda. Porque de esto no se habla, porque al final, pero en los próximos 20-30 años las migraciones que se van a dar en el planeta Tierra por cuestiones medioambientales van a ser tremendas. Y daros cuenta, estamos vertebrando ahora mismo una realidad presente de mundo en el que el nacionalismo, en el que el yo, sálvese quien pueda, es lo que más impera, en el querer homogeneizar todo, en el que estamos desatendiendo la diversidad, y va a ser tremendamente necesario ser permeables a ello, porque es que vamos a tener que hacer unos movimientos migratorios brutales. Entonces, claro, no es ser catastrofistas, o sea, al final es ser conocedores de hacia dónde están los retos. Porque igual que si no conocemos la realidad con los indicadores y con los datos, si no sabemos analizar los retos que hay de futuro, no vamos a poder construir entre todos y todas una respuesta. Y aquí es donde, mira, y aprovecho. Creo que hay una cosa muy importante también, y aprovecho que estoy en un foro en el que estáis personas que queréis entrar en la gestión, o sea, que estáis en torno a la gestión pública, ¿no? En torno a la gestión del común. Los liderazgos que se necesitan ahora mismo, los liderazgos de los partidos, los liderazgos de los gobiernos, no son liderazgos de los que tengamos que esperar que nos den respuesta a todo, aunque la gente es lo que esté pidiendo, una respuesta a todo. Necesitamos estimular liderazgos que sean capaces de aprovechar todo el capital social que nos rodea para entre todos y todas construir una respuesta. Porque de nada nos vale decir lo que hay que hacer si la gente no lo ha co-construido, porque nosotros somos todos seres finitos. O sea, yo estoy en APN ahora, y todo el esfuerzo que podemos estar haciendo las personas que estamos ahora en la Junta o las que estamos en las entidades ahora mismo en APN, si no lo hacemos de tal manera que sea co-construido por todo el mundo, yo en un año me iré de APN. ¿Y qué tiene que? Y todo el camino recorrido se va al traste. Y esto es lo que muchas veces pasa dentro de las instituciones, que los caminos recorridos se van al traste por los cambios de personas o por los cambios de partidos. Entiendo dentro de una lógica de cambios de partidos que puede haber cambios, evidentemente, ¿no? Pero tenemos que ser capaces de ir marcando de manera más colectiva líneas rojas que no las volvamos a recorrer hacia atrás, que nos permitan ir avanzando. Y ese es realmente uno de los grandes cambios que se tienen que provocar. Porque esto todo el mundo dice que hay que hacerlo, pero tampoco somos capaces de hacerlo, porque al final responde a unos modelos de empoderamiento en el que tú estás de alguna manera cediendo parte de tu capacidad de toma de decisiones para esa toma de decisiones socializarla con muchos más agentes. Y eso es muy complejo. Es muy complejo porque nos pasa a todos en nuestra gestión doméstica, que nos cuesta hacerlo así, nos pasa en nuestros entornos laborales, en nuestros entornos sociales y relacionales y en los entornos políticos, ¿no? Pero si no somos capaces de trabajar todo eso, al final vamos a estar dándonos cabezazos contra los muros, porque al final vamos a necesitar tener seres inmortales que estén liderando las cosas, porque si no, no vamos a ir avanzando, ¿no? Entonces, me ha gustado esta pregunta porque me ha permitido soltar esto. Marisa, tu turno, cuando quieras. Si soy capaz de reactivarte el audio, claro. A ver, sí, Sí, vale. Bueno, nada, saludar a Héctor y a Viti, que anda por ahí también. Y bueno, y a los compañeros y compañeras, consejera. Y Fernando, darte las gracias por organizar esta charla. La verdad es que me ha gustado volver a escuchar pues este tipo de visión, ¿no? de lo que significa la política social, la política y la gestión de lo comunitario, porque bueno, o sea, estamos en Oviedo, me voy a centrar en Oviedo. Mi compañero Diego antes os ha avanzado un poco
bueno, un ejemplo de lo que vivimos en el día a día con el tema de becas, pero es que es común y bueno, hilándolo con lo que acabas de decir, por un lado, yo creo también en ese tipo de gestionar la política y que supone un cambio de chip en uno mismo. Lo digo por mi propia experiencia, en el tiempo en que gobernamos. Yo tampoco venía del ámbito institucional, militaba en el partido desde hacía mucho, pero era una profesional en un trabajo concreto. Y claro, ponerte a gestionar, además como llegó en Oviedo, ¿no? Con las dificultades y la ilusión de un gobierno de progreso, pero muy difícil de gestionar, pues suponía ese aprendizaje de ir cogiendo ese rol de lo colectivo y que es verdad que tienes chips de decir, a ver, yo esto lo veo así y vas avanzando, pero es que pero ¿cómo convences a todos los partidos para que hagan lo mismo? Hemos vivido, yo creo que no es exagerado decir que el proceso de involución del Ayuntamiento de Oviedo en un año ha sido atroz, porque no solo porque han entrado al poder con una especie de sensación de vendetta, de decir, a ver, esta izquierda que ha manchado el buen nombre de este Oviedo vetusto y tradicional, pues tenemos que darles leña porque eso es un pecado, ¿no? en nuestra ciudad, pero sino porque, claro, son personas que con independencia aparte de que pertenecen a partidos conservadores, tienen unas connotaciones clasistas tan metidas en su manera de ver la gestión que hace imposible avanzar en eso. Entonces, romper con ello no es fácil. Yo también creo en que los cambios sociales deben hacerse en conjunto y debe haber una labor de educación colectiva de la sociedad que tú también decías antes, de lanzar mensajes, ¿no? de consumo responsable, de cosas que estamos haciendo pero que tenemos que seguir avanzando, de por qué es bueno que las basuras las separemos y hagamos ese tipo de cosas, que no usemos plásticos, que usemos la bicicleta, que yo no la uso, no voy a presumir de lo que no hago, pero que sí que es importante que desde las instituciones, aparte de gestionar lo social de una manera abierta e integradora, pues tengamos esa capacidad. Y hay más ahí yo creo que, hombre, desde luego desde las autonomías, pero yo creo que ahí el papel de los ayuntamientos es fundamental por las connotaciones que tiene y por esa cuestión de proximidad. Y eso sí que es algo que creo que debe fomentarse más en el ámbito municipal, el hacer esas campañas de sensibilización, de educar a la sociedad. Hay que educarla desde que empiezas en tu vida hasta que mueres. Y es algo que también estoy viendo que se ha segado en Oviedo. Hacen campañas para que en la ruta de los vinos pues haya seguridad con el tema del COVID. Pero bueno, otro tipo de campañas pues desaparecen. Entonces estamos en esa reunión. Y luego también creo que en el ámbito también municipal el valor de las ciudades, ¿no? Más allá de lo que es la política municipal, en la cual se engloban municipios pequeños como ciudades como Madrid, lo que son ciudades medianas o en una comunidad autónoma como Asturias, donde hay un área metropolitana y hay 3 ciudades más importantes, 3, Siero, Cuencas. Yo creo que las ciudades son contenedores de muchas cosas y también de pobreza. Quizá es más en el ámbito rural, donde hay un problema de envejecimiento, de despoblación, de que lleguen los recursos, de que sean más caros, ¿no? que lleguen los recursos.
esa manera de fabricar pobreza como ocurre en las ciudades no es tan acuciante. Y yo sí que creo que debemos avanzar en lo que significa gobernar desde las ciudades en otro tipo de gobernanza distinta, en la cual, desde luego, estemos enlazados con el ámbito social, con las entidades del tercer sector, con todos los agentes también económicos y sectoriales, y que seamos capaces de romper, y lo digo por la experiencia de los años de gobierno y también por el trabajo mío anterior, que como persona, bueno, que también he visto esas diferenciaciones, que seamos capaces de tener una visión transversal de toda la política. Hablamos, por ejemplo, políticas transversales clásicas ya, la igualdad de género, el tema de la diversidad funcional, pero la transversalidad, o sea, poner en el centro a la persona, que sea todo, ese cambio, ¿no? La persona es el centro, y no es licencias y es parques y jardines y es las UTS que no tienen ni idea de lo que hacen en empleo, el de empleo no quiere saber nada de lo que hace una ETS, no se conectan entre sí, ese tipo de cosas. Yo creo que esa es la gran revolución en la gestión de las ciudades. La persona es el centro y claro, modificar todo eso, que sería modificar leyes, sería cambiar hábitos, y eso genera pues rechazo. Todo cambio siempre genera rechazo, no es fácil. Hay culturas, ¿no?, también del trabajo en las instituciones muy arraigadas que pesan en el funcionariado. Pues yo creo que es el gran reto que debemos, o sea, que desde la política y también quizá con el empuje de lo social, reivindicando, conseguir que las ciudades piensen en las personas, y por supuesto cuando piensan en las personas piensan en aceras accesibles, piensan en movilidad sostenible, piensan en contaminación, piensan en espacios amigables de ocio donde puedan acudir los niños caminando a clases sin peligro, ese tipo de cosas, pero es necesario cambiar todo. Será que ahora, como estoy en la oposición, lo veo más fácil. Pues quería saber qué piensas tú en ese sentido. Y luego también preguntarte muy brevemente qué es lo que más pudiste echar en falta durante el estado de alarma, puesto que ahora estamos otra vez en un periodo crítico en Oviedo, en el ámbito municipal. Voy a empezar por el final, que es fácil. Ostras, Oviedo fue muy difícil. O sea, yo estoy en Gijón, ¿no? Pero desde APN intentamos apoyar y empujar a los ámbitos municipales para que realmente estuvieran liderando, ¿no? Y que hicieran frente a lo que entendemos que son sus obligaciones, ¿no? Que es cuidar a todas las personas que están en su entorno municipal, y más concretamente aquellas que tienen mayores dificultades, ¿no? Costó con todos los ayuntamientos realmente, porque no tenemos esa cultura interiorizada, pero con el de Oviedo fue imposible, vamos, fue muy difícil. Fue muy difícil porque no se llegó a poder vertebrar un mecanismo de respuesta social colaborativo, coordinado entre entidades, ayuntamiento, o sea, no se consiguió. Realmente no se consiguió y no hubo mucha capacidad de incidencia hacia allí. Sí que el ayuntamiento tiene relación con algunas organizaciones a nivel más directo, y de alguna manera pues sí que ahí hubo colaboración entre alguna entidad y el ayuntamiento, pero no hubo, quiero decir, cuando saltó el estado de alarma, al final, cuando surge una emergencia, hay dos cosas que se tienen que hacer, que yo creo que no hemos sido muy ágiles en el conjunto del Estado, en Asturias y en los municipios, ¿no? Que es cuidar la comunicación y orientar todos los recursos para resolverla, orientar todos los recursos para resolver la emergencia, ¿no? ¿Y qué se hizo? No se trabajó la comunicación, porque realmente lo que se ha estado intentando es trasladar información, y eso no es comunicación. Yo trasladar mensajes
sin atender al feedback, no estoy generando un mecanismo de comunicación, y la comunicación en situaciones de emergencia es importantísima, ¿vale? Porque hay muchísima desinformación, se incrementa la rumorología, bueno, muchas cosas, ¿no? Y lo segundo es que si se intentó dar una respuesta como diciendo, hay un mando único, venga, no os preocupéis que lo solucionamos todo, cuando sabíamos que eso era imposible, ¿no? Y los ayuntamientos, algunos ayuntamientos, pues ya no, nosotros ya nos arreglamos. No, o sea, hay una situación de emergencia, tendremos que ver qué tenemos y orientar todo para intentar resolverlo, ¿no? Y aprovechar, por un lado, el capital social y, por otro lado, la complementariedad que entre todos y todas podemos hacer, ¿no? Ahí hubo municipios que sí que entraron en la rueda de esto, pero Oviedo no fue posible. Y costó el tema, bueno, el tema sin hogarismo en Oviedo también costó mucho, bueno, fue difícil. Pero bueno, no deja de ser una evidencia de lo que has comentado al principio. A ver, yo creo que también aquí hay una cuestión importante. Yo soy un ferviente creyente del municipalismo a muerte, porque al final es la gestión desde la proximidad. Lo que pasa es que esto choca mucho con una palabra que a mí se me ponen los pelos de punta cada vez que la oigo, y es que esto no es competencia mía. Y se me ponen los pelos de punta porque, quiero decir, nuestro sistema se ha ido articulando y organizando para poder gestionar de la manera más eficaz y eficiente las cosas, ¿no? Y hemos entrado en tan paranoia a la hora de organizar todo esto que nos hemos olvidado de la naturaleza realmente que tienen las administraciones, que no es ser unos órganos gestores única y exclusivamente. O sea, vale, no, algo no será competencia tuya, pero eso no quiere decir que no te preocupe y ocupe. Y en muchas ocasiones, bajo la distribución de las competencias y la segmentación por parcelas, lo que hacemos es hacer mal nuestro trabajo como sociedad, ¿no? Entonces yo creo que el municipalismo te da mucho contacto con la realidad y te permite vencer un poquito más eso, pero dentro de esa lógica yo creo que también es muy importante entender o sea, nadie pone en duda que si tenemos que adoptar medidas económicas, llamamos a la patronal. Llamamos a FADE, ¿no? Y tenemos una reunión con FADE. Hostia, porque no vamos a abordar una realidad económica sin contar con FADE. ¿Y la sociedad civil? O sea, nuestra sociedad se estructura en tres sectores desde una lógica social. La administración, el primero, las empresas con ánimo de lucro, el segundo, y la sociedad civil organizada, el tercero. Ese tercer sector, que no podemos equivocarnos, no podemos entender el tercer sector como el sector asistencial o profesionalizado de intervención social. Eso es una parte de todo lo que es el tercer sector. El tercer sector es cuando unas personas se juntan para trabajar hacia el bien común, para trabajar por un objetivo que es superior a su interés individual. Y esto es un derecho reconocido por la ONU. Y esto es una manera de estructurar la participación social. Y tercer sector es la asociación de padres y madres de un centro educativo, tercer sector es un club deportivo, tercer sector es todo lo que signifique quitar de la ecuación el beneficio económico y poner en el centro el beneficio social y de relaciones personales y de construcción colectiva. Y eso, desde las administraciones, no se ha cuidado ni se ha promovido. Y es así, no pasa nada. Y es la realidad. No se ha promovido y se ha cuidado porque confundimos muchas cosas, confundimos los contextos de educación en la participación con los procesos participativos. Muchas veces, pues claro, cuando tienes una sociedad civil organizada, fuerte, es crítica. Es crítica. Una sociedad civil organizada fuerte es crítica. Pero eso no es un problema, eso es un beneficio como sociedad. Porque te ayuda a establecer unos mecanismos de cuerdas tensoras que hacen que realmente todos los avances que consigues como sociedad se fortalezcan mucho más. Porque si tú tienes una sociedad civil organizada, fuerte, independiente, tienes una administración y tienes un tejido empresarial fuerte, hostia, tu nivel de desarrollo es tremendo. Y aunque haya cambios políticos, que siempre los va a haber, ¿no? Porque cambian las personas, con lo que aunque a veces te encuentras que no cambian los partidos y solo cambian las personas, parece que son otros partidos. Si tú tienes las otras cuerdas tensoras fortalecidas, esos cambios no se van a notar tanto. Cuando la gente habla del PNV en el País Vasco como que tiene una mirada social, que hay una derecha distinta y demás,
es gratuito. O sea, es porque en el País Vasco hay una sociedad civil organizada que como se muevan 10 centímetros de la línea que se quiere, salen a la calle. Y eso hace que su modelo sea más robusto, ¿no? Y sea más potente. Tiro del País Vasco otra vez porque lo mencioné antes, ¿no? Pero podría hablar de Barcelona en Cataluña, por ejemplo, ¿no? También. O podría hablar de otros países europeos que tienen todos estos movimientos. Entonces, yo creo que hay una parte importante de entender lo que significa la sociedad civil. Y luego, claro, ¿qué ocurre? Que dentro de esta lógica de estructurar nuestra gestión, ¿no? Cuando dividimos a la administración en servicios sociales, en desarrollo económico, educación, cultura, lo hacemos por comodidad nuestra para gestionar. Pero las personas no se les quita un brazo y va a educación, una pierna va a empleo y el corazón a cultura, ¿no? Las personas son un todo. El problema es que hemos generado unos sistemas que obligan a las personas a adaptarse a ellos. Y no son los sistemas los que se adaptan a las personas. Y ese es el gran problema. El gran problema que tiene, por ejemplo, el sistema educativo en genérico es que es un sistema que tiene una gran capacidad de expulsar a niños, niñas y adolescentes de él, porque no se adaptan al sistema. Y siempre decimos, es que no se adapta al sistema. ¿Qué hacemos? Echamos la culpa a la persona, igual que culpabilizamos o criminalizamos a la persona que tiene necesidad de acceder a una ayuda social, ¿no? Y le criminalizamos porque nos va a engañar, va a chanchullear, ¿no? Cuando bueno, eso lo sabrá mejor Melania que yo, porque no manejo el dato, pero el índice que hay no es corrupción la palabra, no me sale, ¿no? De mal uso de las ayudas sociales es bajísimo. Ojalá el índice de los casos de corrupción estuvieran al nivel de la picaresca dentro de las ayudas sociales, ¿no? Entonces, esto al final responde a que nuestros sistemas son extremadamente rígidos, muy parcelados y que tienen una mirada muy poco abierta a ir más allá de lo que a priori le toca competencialmente. Entonces, comparto contigo toda la reflexión y creo que es exactamente otro de los grandes retos que hay. Es el gran reto que tiene la reconversión de la administración pública. O sea, la administración pública necesita un proceso. Si no, se va a acabar convirtiendo, como el cuento que decía, ¿no? Se despertó y el dinosaurio todavía seguía ahí. Y en muchas ocasiones, el problema es que la administración te despiertas, ¿no? Pasa todo y todavía sigue ahí esperando, viendo por dónde las ve venir, ¿no? Porque precisamente no tiene esa agilidad y esa flexibilidad y esa liquidez necesaria en un mundo que es muy líquido. Vaya rollo que os he soltado. Bueno, estoy fijándome que así a lo tonto y a lo bobo pasó ya 2 horas, pasaron, o sea que seguimos con los hábitos antiguos de alargarnos y alargarnos, señal de que la cosa está interesante. Desde luego, bueno, me reafirmo en que no mereció la pena esperar todos estos meses para poder al final celebrar esta charla. Agradecerte mucho que estuvieras aquí con nosotros. Agradeceros a todas y a todos. El tema, evidentemente, tiene muchas derivadas, con lo cual, en alguna ocasión más nos iremos viendo por aquí para seguir tratando esos otros derivadas de este tema que es el de la pobreza. Venga, muchas gracias a todos y corriendo que a las 10 ya toque de queda, ¿vale? Venga, muchas gracias, buenas noches, hasta luego. Buenas noches. Chao.